Amigos y hermanos, sean todos ustedes bienvenidos y bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que comparta conmigo una lectura de la palabra del Señor y desarrollemos juntos entonces en este tiempo una enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Amén. Por favor, Evangelio de Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, entonces, los primeros 6 versículos dicen de esta manera. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Este momento vivido, amigos, hermanos, por Jesucristo y los discípulos nos ofrece una preciosa oportunidad para tratar algunos asuntos que son de necesidad especialmente en la iglesia del Señor. Lo que hemos leído en forma resumida dice que en un día de reposo, un día sábado, que guardaban los judíos como el día séptimo, dice que el Señor iba con los discípulos y pasaron por un sector de sembradíos, ¿no? Había mucho trigo en tiempo en que los trigos estaban maduros, las espigas estaban maduras. Entonces los discípulos iban avanzando, seguramente tuvieron hambre y tomaron entonces espigas, las trabajaron con sus manos y una vez que tuvieron los trigos limpios y dispuestos, se las echaron a la boca y la comieron. Ese solo hecho que para usted y para mí podría ser una cosa tan obvia, tan normal, no lo era para los fariseos especialmente, porque ellos eran muy exigentes, se sentían ellos guardianes del cumplimiento de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Entonces vinieron al Señor a reclamarle que los discípulos hacían algo que no estaba permitido hacer en el día de reposo. Y el Señor le presenta algunas figuras. El Señor les muestra por la palabra, no hay duda, situaciones que ellos conocían porque conocían mucho de la historia del pueblo de su pueblo de Israel, y conocían mucho de los escritos sagrados. Entonces el Señor les hace ver cómo es que David un día, situación en que no podemos entrar hoy, pero cómo es que David un día, con sus hombres, con un pequeño ejército que tenía de valientes, tomó y comió, y un sacerdote le autoriza para que tome y coma los panes de la proposición, que estaban separados y destinados por Dios solo a que lo comieran los sacerdotes. Sin embargo, David va a donde el sacerdote de la época y le dice: yo tengo aquí a mis hombres, andamos en esta actividad, andamos en esta tarea y tenemos hambre y necesitamos pan. Él dice, el sacerdote dice: no tengo más panes, sino
los panes de la proposición, y finalmente David los toma y lo reparte y lo come con sus hombres. Y claro, el Señor da testimonio y dice claramente, David siguió viviendo, siguió existiendo, sus hombres siguieron con él y le dice el Señor luego, usando como figura, ¿no? ¿Acaso no han visto? Dice, ¿cómo es que los sacerdotes profanan el templo teniendo actividades, teniendo cosas que hacer? Sin embargo, son sin culpa, le dice. Y declara el Señor esta verdad, esta palabra, que es respecto de la cual nos importa hoy trabajar o iniciar un trabajo para estos días. Le dice el Señor en el versículo número 6, pues os digo, eso es una declaración, hermanos, ¿ah? Eso es un término de la discusión. Eso es tomar autoridad, ponerse en el lugar que corresponde y dictaminar entonces lo que deben entender los otros. ¿Qué le dice? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mayor que el templo. ¿A qué templo se refiere? Se refiere al templo que estaba en Jerusalén, que había sido reconstruido, ustedes recordarán, por Nehemías, Esdras, Zorobabel. Este a su vez, había reemplazado el gran templo de Salomón, que él había construido. Por tanto, este templo al que el Señor hace referencia es, dígame, permítame decirlo de esta manera, es el mismo templo de Jerusalén, el mismo templo de Salomón, solo que el primero estaba en cuestión de elementos, en cuestiones de construcción, estaba lleno de fastuosidad, lleno de gloria, lleno de cosas carísimas, exquisitas. Bueno, el templo que levantan Esdras, Nehemías, Zorobabel, es un templo muy humilde, muy humilde. De hecho, el Señor tiene que decir por el profeta Ageo a los hombres que allí estaban, ¿quiénes hay, dice aquí el Señor? ¿Quiénes están de aquí que conocieron la primera gloria del primer templo? ¿Quiénes hay aquí? Y yo creo que algunas personas muy mayores levantaron la mano. La Escritura dice que estos hombres lloraban al ver la nueva construcción del templo. Y el Señor dice, ¿acaso para ustedes no se dan cuenta de que esto no es nada? Ustedes están pensando que esto no es nada comparado con aquel enorme templo que construyó Salomón. Así decía. Sin embargo, es cuando el Señor dice la gran promesa. Yo creo que debemos observarlo aunque sea de paso. Ageo, hermanos, por favor. Después de Habacuc, Sofonías, Ageo. Mire, en el capítulo 2 de Ageo, el versículo 3, dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? No es ella, esta segunda construcción, no es ella como nada delante de vuestros ojos, porque miraban y los que habían conocido el templo anterior, entonces efectivamente ellos decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sin embargo, el Señor les reprocha que juzguen con la vista de sus ojos. ¿Y qué les dice? Dice en el verso 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Mire la promesa. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz, aleluya, daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando el Señor dice aquí hay uno mayor que el templo, está hablando de este templo.
pero también está manifestando que se inicia el cumplimiento de la promesa del Señor. Vendrá, dijo el Señor, el deseado de todas las naciones y llenaré esta casa de gloria, ¿no? Bendito es el Señor. Sin embargo, cuando uno revisa lo del templo, hermanos, uno se da cuenta de que la construcción del templo parte de un anhelo que tiene David, el rey, cuando él dice en forma fuerte, yo creo que violenta, él dice: no es posible que yo habite en casa de cedro, tenga una casa preciosa. No es posible que yo al entrar a mi casa haya un olor tan exquisito en la casa a causa de tan buena madera. No es posible que yo habite en esta casa. Dice, y el arca del Señor, usted recuerda, el arca del pacto. Y el arca del Señor esté, dice David, entre cortinas, haciendo notar que el lugar que se había dispuesto para el arca era demasiado humilde, diría David. No correspondía a la altura, a la santidad, a la eternidad de Dios. Y el Señor finalmente le dice que Él no le puede construir un templo, no puede hacerlo, dice. Lo hará finalmente Salomón. Entonces el punto, la conexión ahí es que el Señor pone en el alma de David este anhelo, porque Él pone en nosotros así el querer como el hacer, dice la Escritura. Pero lo que pone el Señor en el alma de David es la necesidad de levantar un templo al Señor. Sí, pero es un templo que es la continuidad, que es la continuación del tabernáculo, que aquel fue, digámoslo de esta manera, un verdadero templo, pero que sirvió en el desierto al pueblo de Israel, cuando iban de la esclavitud de Egipto, liberados ya por el Señor, camino de Canaán, la tierra prometida. Por tanto, el orden aquí, hermanos, amigos, y es lo que vamos a tratar en los tiempos que tenemos, es que lo primero que se construye, lo primero con este sentido de culto, con este sentido de templo, con este sentido de edificio consagrado para el Señor, lo primero que se construye es el tabernáculo en el desierto, cuando el pueblo de Israel iba camino de Canaán, la tierra prometida, ¿no? Eso es primero. Luego vendrá el templo. Luego vendrá aquel superior al templo. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. ¿Qué sabemos respecto del tabernáculo entonces? ¿Por qué no me acompaña a Éxodo capítulo 25, por favor? Éxodo capítulo 25. La Escritura enseña en el capítulo 24 que el Señor llama a Moisés para que suba al monte, y si usted quisiera solo acompañarme, en el capítulo 24, el verso 15, dice entonces, Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte. Versículo 18, entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 25:1, Jehová habló a Moisés diciendo, en esa reunión, ¿no? En esa conexión, en esa presencia, allí sobre el monte Sinaí, en la montaña, una montaña cubierta de una gran nube, entonces se hace presente la gloria. Se manifiesta la presencia del Señor y se inicia el tiempo de trabajo entre Dios y Moisés, en que Dios hablaba a Moisés, Moisés se alimentaba de esa palabra, era bendecido con la presencia de Dios y recibía Moisés entonces la instrucción, el mandato que Dios tenía, que había dispuesto para su pueblo. Entonces en el capítulo 25 va a decir que Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí, dice el Señor, que tomen para mí ofrenda, porque la ofrenda, santo hermano y amigo, nunca es y nunca debe ser para los hombres.
Si alguien levanta una ofrenda, si alguien trae una ofrenda, debe estar en el corazón del que lo trae y debe estar en el corazón del que recibe que la ofrenda es para el Señor. Es reconocimiento, es gratitud, es manifestación de la abundancia que Dios ha puesto precisamente en el corazón, en el alma de cada uno. Muy bien. Di a los hijos de Israel que tomen para mí, dice el Señor, para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Característica de la ofrenda, tiene que ser voluntaria. Si es por fuerza, si es con exigencia, si es ofreciendo algo a cambio, deja de ser ofrenda. Empieza a ser un negocio, una transacción. Entonces, todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedra de engaste para el éfod y para el pectoral. Versículo 8, por favor. Y harán un santuario para mí, dice el Señor. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestre. Esa es la forma. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Amén decimos al Señor. Amén decimos. Lo primero que entendemos, amados amigos y hermanos, es que la idea de levantar un tabernáculo, un lugar de adoración, un lugar de culto al Señor, no es de Moisés, no es de Aarón, no es del pueblo. El que dispone la necesidad de crear un lugar, de establecer un lugar, para que se relacione el Dios Santísimo de los cielos, se una con un pueblo pecador y desobediente, pero el que dispone la necesidad de esta comunión es el mismísimo Dios de los cielos. No viene de otro, solo viene de parte de Dios. Entonces observemos lo importante que era este tabernáculo. En primer lugar, porque es un anhelo de Dios, es una disposición de Dios. En segundo lugar, porque el Señor dice que es un lugar que tiene propósito, es un lugar que tiene objetivo. Mire el versículo número 8. Harán un santuario para mí, dice, y habitaré en medio de ellos. Aleluya. Eso significaba levantar el tabernáculo, era manifestar, era disponer la vida para que el mismo Dios de los cielos estuviera presente en medio de su pueblo siempre. Y no es solo eso, sino que además el Señor le dice a Moisés: conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo. Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aleluya. De hecho, si usted tiene su Biblia a mano y puede acompañarme solo en subtítulos, usted se va a dar cuenta que el Señor le da instrucciones para construir el arca del testimonio, para construir la mesa para los panes de la proposición, cómo construir un candelero de oro para que siempre el lugar esté alumbrado, cómo el tabernáculo estará constituido por cortinas, y el Señor da las medidas de cada una de las cortinas y la cantidad de las cortinas, y va a darle instrucción de cómo levantar unos soportes, unas pilastras, y el Señor dice exactamente cuántas pilastras y a qué distancia cada uno. El Señor no dejó nada
amigos y hermanos, no dejó nada al arbitrio del hombre, ni para que el hombre usara su iniciativa. El Señor quería una casa para Él, quería un tabernáculo para Él, donde Él habitara y estuviera en medio del pueblo. Si era para Él el que fijaba las condiciones, el que decía cómo se hacía, el que decía qué material se usaba, era aquel dueño del lugar, dueño de la casa y que iba a habitar el lugar. Debía hacerse a su manera, no hay duda de eso. Omito algunas cosas por causa del tiempo, pero en el capítulo 28 el Señor le va a demandar a Moisés que haga vestiduras sagradas, así le llaman. 28:2, harás vestiduras sagradas, dice, a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Nada, hermanos, nada queda al azar. Son consagrados los hijos de Aarón, porque van a participar en el sacerdocio y van a ser sucesores cuando su padre ya no esté. Entonces se inicia la construcción. Hay en el capítulo 30 una porción muy hermosa que no puedo por tiempo hoy, pero el Señor instruye cómo debe prepararse el incienso, cómo es el compuesto que debe ofrecerse como incienso, como ofrenda a Dios, ¿no? El Señor da el detalle, da en unas medidas pequeñísimas, increíbles, hermosas, pero lo hace el Señor a su manera. Pero el punto es que va a decir, por ejemplo, en el capítulo 30, verso 37, va a decir, como este incienso que harás, como este, no os haréis otro incienso. No os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para siempre. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Los materiales usados, hermanos, provocaban, no hay duda, un olor, un aroma. Y el Señor dijo, bueno, el pueblo puede tentarse, los sacerdotes pueden tentarse en preparar una cosita aparte para ellos estar bien, ser agradable. No, cuidado, dice. Lo que yo ordeno, se acabó. No se pueden hacer copias, no se pueden hacer cosas parecidas, no se pueden hacer cosas que sean semejantes ni cercanas. No, es lo que yo digo y para el uso que yo le doy. Muy bien. Luego Moisés desciende del monte, se encuentra con que el pueblo ha caído en la idolatría y ha levantado un becerro de oro y que estaban adorando, bailando, danzando alrededor de este becerro. El Señor se molesta mucho, habla con Moisés, le dice que no va a seguir con el pueblo, aunque él va a enviar a su ángel, pero él no va a estar, así le dice. Sin embargo, intercede Moisés como un obrero del Señor, como un pastor intercede por sus ovejas. El Señor entonces le muestra su gloria a Moisés, le dice que no, que está bien, que él va a seguir. Y como si fuera poco, debo omitir tantas cosas que quisiéramos, ¿no? En el capítulo 35, por favor, capítulo 35, dice el verso 4, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Y vuelve a señalar todas las cosas que deben traer, las que deben traer. Sin embargo, el pueblo entiende de tal manera, amigos y hermanos, el pueblo entiende cuál es el sentido del tabernáculo, que en el capítulo 36, a partir del verso 2, 3, 4 hasta el 7, dice que el pueblo trajo tanta ofrenda, tanto material, trajo todo lo que Dios le demandó, pero con tal abundancia
que los que estaban a cargo del trabajo tuvieron que llamar a Moisés para decir, por favor, que no traigan ya más nada, tenemos en exceso. Y dirá la Escritura que así se le prohibió al pueblo seguir trayendo ofrenda, porque tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y allí se pusieron a trabajar. Y si usted me acompaña en Éxodo capítulo 40, vamos a cerrar, hermanos, por hoy. Si me acompaña en Éxodo 40, dirá allí los primeros versículos. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, pido perdón. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Y empieza a decir el Señor cómo tiene que instalar y en qué ubicación cada uno de los elementos que son usados en el culto, allí en el tabernáculo. Pero me importa hacer notar, si puedo, uno, que el que define los tiempos lo explicó después Jesucristo. Hechos capítulo 1. Los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre. En esa potestad Dios ordena a Moisés y le dice, muy bien, una vez que está todo terminado, yo defino cuándo. Oh, aleluya. Y él le dice, en el primer día del primer mes, entonces vas a levantar el tabernáculo. Sí, pero lo vas a levantar, y le dice qué cosa vas a introducir, cuál es, en cuál lugar, cuál es la posición. No es a la manera del hombre, no es lo que piensa Moisés, no es lo que le gustaría al pueblo. No, es lo que Dios quiere, es lo que Dios demanda, es lo que Dios ha establecido. ¿Y cómo hace Dios, el Señor, una vez que instruye al pueblo y una vez que el pueblo, bajo el mandato de Moisés, obedece al mandato de Dios? Mire, por favor, el mismo capítulo 40, versículo 33. Versículo 33. Finalmente, dice, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria del Señor llenó, aleluya, llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Moisés, obrero de Dios, siervo de Dios, necesitaba entrar. Había que ministrar, había que tratar con el pueblo. Había que mostrar que el lugar estaba siendo dedicado al Señor. Sin embargo, no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. La gloria de Jehová lo llenaba. Y era una cosa a partir de allí fue una cosa no ocasional, hermanos. Mire el verso 36, dice, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, se mantenía, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amados hermanos, imposible no entender, no reconocer lo hermoso que fue contar con el tabernáculo en el desierto. Lo hermoso que fue, porque significaba, porque mostraba, porque era presencia misma de Dios con el pueblo. En la nube de Dios estaba siempre, de día y de noche, permanentemente, allí sobre el tabernáculo, a la vista del pueblo. O sea, el pueblo durante 40 años observó que Dios estaba con ellos, observó que Dios estaba presente, porque el tabernáculo estaba lleno de la presencia de Dios, lleno de la gloria de Dios. Quiero decirle que fue hermoso el tabernáculo. Ya a Israel le duró 40 años.
Pero cuando llegaron a Canaán, la tierra prometida, en los tiempos de los jueces ya no volvió a usarse el tabernáculo y luego quedó guardado, pasó al olvido. El tabernáculo había servido ocasionalmente, había servido para este tiempo. No obstante que había sido idea de Dios, no obstante que los materiales los definió Dios, no obstante que el modelo lo entregó Dios a Moisés, no obstante que el Señor dijo cuándo y cómo se hicieran las cosas, no obstante que los tiempos los administró Dios, y como si eso fuera poco, el Señor manifestó su presencia allí en ese tabernáculo. Sin embargo, ese hermoso tabernáculo no fue el templo que Dios esperaba para habitar Él permanentemente. Se necesitaba levantar otro templo. Se requería otro lugar, se requería otra obra donde pudiera habitar el Santísimo Espíritu del Dios de los cielos. Si el Señor nos permite, próximamente conversaremos del anhelo que el Señor pone en el corazón de David para construirle un gran templo, un hermoso templo, pensando seguramente que este estaba más acorde con la eternidad, la santidad y el poder de Dios. Amados, leímos delante y permítame terminar con esa frase. Jesucristo el Señor les dijo, os digo que uno mayor que el templo está aquí. Por tanto, es uno mayor que el tabernáculo también. Que el Señor trate con su vida y la mía, que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos reconocer que los templos son necesarios e importantes, pero hay uno que es mayor que el templo, mayor que el tabernáculo. Y por tanto, a Él debemos toda gloria, toda honra y toda alabanza por siempre y para siempre. Amén. Sean bendecidos en el nombre del Señor.